Hoy vamos a hablar de un tema muy particular y me encanta porque cuando es Dios el que da la palabra, o sea, como que pone de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Ni Nayib sabía exactamente los versículos, ni tampoco lo sabía. O sea, Dios puso todos los versículos ahí como que, bueno, Señor, ya me quitaron todos los versículos. Pero quiero contarles una pequeña historia, y es sobre un hombre, un granjero, llamado Angus Buchan, en Sudáfrica. ¿Sí? Este hombre es de descendencia irlandesa, pero vive en Sudáfrica. ¿Sí? Y hoy es un gran hombre de Dios, un predicador tremendo, un ministerio impresionante. Pero cuando él recién tiene ese encuentro con Dios, sucede algo muy particular. Él era un granjero. Y en esa época, en ese tiempo, ellos sembraban, la siembra principal de ellos era la papa. ¿Sí? Ellos sembraban papa. Pero llegó un tiempo de sequía tan grande que la mayoría de los granjeros no podían sembrar. ¿Sí? Iban y pedían créditos a los bancos para que le ayuden a sembrar, y obviamente los bancos le decían, pero es que hay sequía, no hay garantía de que salga una buena cosecha. Entonces ese hombre empezó a tratar con él, y en eso él se une a otros granjeros y empiezan a orar a Dios, a clamarle a Dios por lluvia, para que lloviera. ¿Adivinen qué pasó? No llovió. No llovió, la verdad. La sequía continuó. Pero de todos modos, este hombre sembró la papa. Sembró y convenció a muchos de que sembraran. A muchos de amigos granjeros él le convenció de que también sembraran la papa. Pasó el tiempo, no hubo casi lluvias, muy pocas. La mayoría hacía, esa cosecha se perdió. El tema de la papa, como la yuca, como muchos tubérculos, el problema es que usted lo siembra, pero usted no sabe cómo va a crecer. Usted recién se da cuenta cuando va a sacarlo de la tierra, si son buenos, si son grandes, no. Usted siembra y hay que esperar, ¿cierto? Este hombre sembró. Y cuando ya llegaba la época de recoger las papas, esas plantas secas, esas plantas por arriba secas, como que... Y todo el mundo, no. La familia fue con él, los trabajadores fueron con él, y todos como que, bueno, vamos a ver si sí o no, pero vamos a ver. Y resulta que cuando empiezan a sacar la papa, sacan una... una cosa enorme. Fue la mejor cosecha que tuvo en su vida. Fue una gran bendición la que él tuvo. Y ustedes se preguntarán, wow, en medio del desierto, en medio de la sequía, en medio en el que muchos no podían, en medio en el que muchos le dijeron no lo hagas, no puedes, él lo hizo. Confió en que Dios lo iba a bendecir y resultó que bendecido. Ustedes lo pueden ver porque es una historia real. De hecho, encuentran en YouTube, en varios lugares encuentran la película, se llama La fe como papas o La fe como patatas, se llama. La pueden buscar y es una historia muy, muy, muy bonita y es real, ¿sí? Y es real. Y esto me lleva a hablar de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Yo quiero invitarlos a que me acompañen ustedes al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1.
Génesis 12, versículo 1. Ahí está. Amén. Dice el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, la leo en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Amén. Hoy vamos a hablar de esto. El secreto de la bendición. Yo le pregunto, ¿quién quiere ser bendecido? Amén. ¿Quién quiere que Dios los bendiga? Amén. ¿Sí? Entonces, en nuestro pasaje bíblico, cuando Dios le dice, te bendeciré a Abraham, cuando Dios le dice, te bendeciré, en el texto original, en el hebreo, utiliza una palabra que es Barak. Cuando Dios le dice, te bendeciré a Abraham, él utiliza la palabra Barak, que significa dos cosas. Cuando yo me arrodillo delante de Dios, cuando yo bendigo a Dios, ¿sí? O cuando Dios decide bendecir al hombre, que básicamente lo que quiere decir es que uno es ser beneficiado por Dios. ¿Qué es ser beneficiado? Que yo tengo el beneficio de Dios. O sea, que yo tengo el bienhacer de Dios a mi favor. Eso significa ser bendecido por Dios. Eso significa tener la bendición de Dios. Tener, ¿sí?, el bienhacer de Dios a mi favor. Y esto es lo que tenía Abraham. ¿Sí? Dios le estaba diciendo a Abraham, vas a tener mi favor, vas a tener mi bienhacer, vas a tener mi beneficio, le decía el Señor a Abraham. Ser bendecido es eso, ¿sí? Muchas veces nosotros generalizamos frases, ¿sí?, como todos somos bendecidos por Dios, o creer que todo es bendición de Dios. Le tengo una mala noticia. Esa afirmación es errónea. Esa afirmación es errónea. Porque el primer requisito para saber si una bendición de Dios lo encontramos nosotros en Proverbio 10:22. Ahí encontramos el primer requisito para saber si una bendición viene de Dios. Y dice, la bendición del Señor enriquece a una persona. Él no añade ninguna tristeza. O sea, la bendición de Dios va a enriquecer a la persona. No le va a traer tristeza. Cuando uno llama bendición a algo que le trae tristeza, pues no es una bendición. Eso no es una bendición de Dios. ¿Sí? Muchas veces tenemos que tener en claro esto. A veces decimos, yo les puedo hablar con ¿cómo es que se dice? Con autoridad sobre ese tema. Porque cuando uno se mete en una deuda, dice, es que esto es una bendición de Dios por comprar algo, y usted mes tras mes llora para pagarlo, sufre, le trae amargura, tristeza, no es una bendición de Dios. Usted se metió ahí porque usted quiso, no porque Dios lo bendijo con eso, no. Usted fue el cabeza dura que fue y se metió. Ah, es que yo voy a hacer esto porque esto es la bendición de Dios. Y usted va y lo hace y después le trae problemas. Pues no fue la bendición de Dios. ¿Sí? Entonces el primer requisito para entender
¿Cómo es una bendición de parte de Dios? Es que yo tengo que tener claro que la bendición de Dios a mí me va a traer paz, alegría, me va a traer gozo, me va a enriquecer. Enriquecer en todos los aspectos de la vida, no solamente económico, ¿no? Un hogar es bendecido cuando en un hogar hay amor, hay paz. Ahí está la bendición de Dios. Un hogar es bendecido cuando hay eso. ¿Sí? A veces decimos, no. Yo se los digo por experiencia propia también. Yo puedo decir, hay lugares que usted puede creer que es una bendición y no lo es. Hay situaciones que usted puede creer que es una bendición y no lo es. Hay personas que llegan a su vida que usted puede creer que es una bendición y no lo es. Y usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Por esto mismo. Amén. Teniendo claro esto, que si es la bendición de Dios o no es la bendición de Dios, quiero ahondar en nuestro tema principal, ¿sí? Y hay algunos elementos que yo me puse a mirar y a estudiar y dije, estos elementos te llevan a que tú tengas el beneficio de Dios en tu vida, ¿sí? Estos elementos te ayudan a que tú tengas el beneficio de Dios, la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es algo que Él te da, pero tú tienes que saber cómo provocarla. Tú tienes que saber cómo provocar la bendición de Dios. Tú tienes que tener claro de qué manera provocas esa bendición. A veces vamos a gente que puede estar años esperando la bendición y no son bendecidos. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces vamos a entrar en esto. Primera, algo que trae la bendición de Dios siempre es la obediencia. Dígale al que está al lado, la obediencia. Pero la obediencia, ¿a quién? A los hombres, a mi pareja, a mis hijos, ¿a quién? ¿A mi pastor? A Dios, exactamente. La obediencia a Dios, ¿sí? Miremos, este es un poquito largo, pero miremos, porque creo que es el más claro de todos, que habla sobre la bendición de parte de Dios. Y vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Dice lo siguiente: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones: tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños, manadas serán benditas, tus canastas de fruta, tus paneras serán benditas. Vayan donde vayan, todo lo que hagan será bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte por una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que haga y llenará tus depósitos de granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo.
Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Amén. Gloria a Dios. Imagínense lo que dice la palabra. ¿Qué va a pasar si tú obedeces la palabra de Dios? Esto está escrito en su palabra. Eso está escrito ahí. Y eso es una consecuencia de usted obedecer a Dios. Eso es consecuencia de obedecerle. ¿Quién no quiere todas esas bendiciones? ¿Quién no quiere? Nadie, ¿cierto? ¿Quién quiere que Dios lo bendiga de esta manera? Amén, exacto. ¿Sí? Pero para ser bendecido de esto, ¿qué dice? Tenemos que obedecer ¿qué? A Dios. ¿Saben algo que aprendí en este año, en estos años? El problema no es que Dios, no hable. Dios habla. El problema es que nosotros obedezcamos lo que Dios nos dice. Porque ahí está el problema. Dios habla constantemente. Nos habla a través de su palabra, la Biblia. Pero también nos habla en oraciones, en sueños, a través de alguna palabra profética. Dios siempre nos está hablando. Pero el problema es que nosotros no obedecemos. Y esa es la razón por la cual muchos cristianos que llevan años en el Evangelio esperando ser bendecidos, no son bendecidos. Pero hay gente que... Pero lo que pasa es que cuando Dios le dice, ve para el norte, va para el sur. Lo que pasa cuando Dios le dice, haz esto, yo creo, Señor, que mejor es hacer esto. Sí, y no hacemos caso. No hacemos caso. Pero cuando no le hacemos caso a Dios, nos sucede todo lo contrario. Pero cuando tú obedeces a Dios sobre todas las cosas, ten la certeza, ten la seguridad de que vas a ser bendecido. Cuando tú obedeces, ten la seguridad de que vas a ser bendecido. Abraham fue bendecido porque fue obediente. Y Abraham fue obediente en todo. El Señor le dijo, ve, sal de tu tierra, deja tu familia, ve a una tierra que yo te mostraré y te bendeciré. Abraham no le dijo, Señor, mire, yo tengo 80 años, salir a esta edad es difícil. No le dijo a Abraham, Señor, pero ¿a dónde? Muéstrame, porque yo sin conocer no voy. Abraham dijo, bueno. El Señor le habló y Abraham dijo, ok. Agarró, reunió la familia, la mujer, a los siervos y le dijo, juntemos nuestras cosas que nos vamos. Bueno, Señor, ¿a dónde? Ustedes me siguen. Y cuando Dios le dio lo más preciado que tenía Abraham, que fue Isaac, y cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, Abraham no le cuestionó. Abraham no le dijo, pero Señor, ¿pero cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? No, ay, no, así no. No, Abraham agarró y dijo,
Agarró a su hijo, dijo a los siervos, acompáñennos, vámonos. Le dijeron, espéranos acá, nosotros subimos, ahora bajamos. Abraham no dudó en obedecer a Dios, no cuestionó a Dios. El problema es que nosotros queremos cuestionar a Dios. Nosotros creemos que Dios tiene que hacernos caso a nosotros. El problema es que nosotros le queremos decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Es que yo creo que para mi vida tú, Señor, tienes que obrar así. Yo me imagino al Señor allá, cada vez que nosotros venimos ante Él a decirle, es que Señor, mira, es que yo necesito, no, es que así me conviene más, Señor, porque y el Señor allá como que, ahí está mi hijo. ¿Cómo te voy a bendecir si todavía no sigues lo que yo te pido que hagas? Recuerda, tu obediencia incondicional a Dios es la llave de la bendición. Una obediencia incondicional a Dios. Pero una obediencia incondicional te va a llevar hasta allá abajo para que Dios te vuelva a subir. El problema es que muchos no queremos llegar allá abajo. En cuanto Dios nos mueve un poquito el piso, salimos corriendo. En cuanto Dios ajustó la billetera, no. En cuanto Dios, me enfermé, no, yo ya no. En cuanto Dios ajustó y empezó a zarandear la casa, la familia, empezó a ajustar las cosas, no, ya no. Y ya veo cómo me escapo. ¿Cómo quieres ser bendecido si no estás dispuesto a obedecerlo incondicionalmente? ¿Cómo quieres ser bendecido si no estás dispuesto a dejar a que Dios haga lo que tengas que hacer? Si creerle a Dios de una manera así loca. Y les digo porque a mí me pasó de querer cuestionar a Dios, ¿no? A mí me pasó de querer decirle a Dios cómo tenía que hacer las cosas. Y los problemas que me metí por querer hacer eso. Y después entendí que cuando Dios me dice, haz esto, lo voy a hacer. Que a mí me agrade, no me agrade, me guste, no me guste, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, ya es problema mío, no de Dios. Pero yo lo tengo que hacer. Por eso tu obediencia incondicional a Dios es la llave para la bendición. Otro punto, meditar la palabra. Cuando tú meditas la palabra, eres bendecido. Dice el Salmo 1, qué alegría por las personas que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. ¿Quieres que Dios te bendiga, te prospere? Medita la palabra. Escudriña la palabra. Estudia la palabra. Pero sobre todo, pone en práctica la palabra. Porque yo puedo saber mucho de palabra, de Biblia. Pero si yo no la pongo en práctica en mi vida, no tiene ni un solo valor. Miren, puede haber gente que se sepa 1000 versículos. Y puede haber uno que se sepa un solo versículo. Pero si esa persona ese solo versículo lo aplica en su vida, les puedo asegurar que va a ser mucho más bendecido que aquel que conoce los 1000 versículos. Porque está viviendo la palabra de Dios. Camina en la palabra de Dios. ¿Sí?
Nayibe nos leía ahora al principio lo que dice Santiago 1, que no es solo escucharla, sino también ponerla en práctica. ¿Sí? Santiago nos decía, si usted la escucha pero no la pone en práctica, no tiene sentido. Es como si nada, ¿sí? Es importante que tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? El Señor le dijo a Josué, no te apartes de ella, medita en ella de día y de noche, y estaré contigo así como estuve con mi siervo Moisés. El Señor se lo dijo a Josué. Pero sobre todo, vuelvo y les repito, es ponerla en práctica. Porque si yo no la pongo en práctica, no va a servir. ¿Quieres ser bendecido? La Biblia. Estúdiela, léala. Que yo no entiendo, que yo leo eso, pero eso tiene muchos andáis y miráis y miréis y queréis. Y ahí me pierdo, pastor, porque pasa. Ahí en esa parte me pierdo. Y ahí donde usted le dice, bueno, busquemos otras opciones, busquemos traducciones más sencillas, más fáciles de entender, ¿sí? O usted simplemente estudia un versículo a la vez. No es. Hay gente que quiere, bueno, si le da la capacidad de su mente, de su cerebro, en estudiar 100, oigan, bien. Pero usted no se preocupe por eso. Vaya un versículo a la vez. Un versículo a la vez. ¿Sí? Y usted va a tener, mejor dicho, una bendición que ni usted se imagina. Y al fin y al cabo, meditar la palabra y vivir la palabra es que ser obediente a Dios. Básicamente vamos a lo mismo de nuevo. Ser obediente a Dios. Otra forma de usted ser bendecido por Dios, honre a Dios. Honre a Dios. Dice 1 Samuel 2:30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran, y despreciaré a los que me menosprecian. ¿Sí? El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo que se dice kabot, ¿sí? Que indica gloria. O sea, honrar a Dios, honrar a los padres de uno, por ejemplo, implica alabar, estimar, a través de la obediencia, el respeto, la admiración, la retribución. Yo honro a Dios con mi vida. Honre a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Sí, la palabra dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Por eso es importante hacer las cosas de la manera que a Dios le agrade. No sé si recordemos que Caín y Abel llevan su ofrenda al Señor. La de Abel es aceptada, la de Caín no. ¿Por qué la de Abel fue aceptada y la de Caín no? Porque Abel lo hizo a la manera de Dios y Caín lo hizo como él quiso. Entonces, honra a Dios con lo que haces. Hazlo como para hacer todo para Él. Hónralo en tu trabajo, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas de manera correcta, siendo alguien honesto en tu trabajo, responsable. Esa es la manera de honrar a Dios en mi trabajo. Hónralo con tu pareja, hónralo en tu relación. También honramos a Dios en nuestra relación. Honramos a Dios en nuestro día a día, en lo que hacemos, en los estudios, en todo. Nosotros honramos a Dios con nuestra forma.
debemos honrarlo de la manera que Él necesita, no a la manera nuestra. Cuando usted va a honrar a Dios, cuando usted va a hacer algo para Él, hágalo de lo mejor, de la mejor manera. Algo que, miren, algo que a mí me enseñó el servirle a Dios. Yo cuando recién empecé el ministerio como copastor, yo estaba sirviendo en una iglesia en el Jarillón, en Floralia. Y la iglesia, o sea, tenía el techo, pero el frente era malla. ¿Sí? Y aunque teníamos unos plásticos ahí, pero estaba en todo el Jarillón, ustedes se imaginan eso se llenaba de polvo, de mugre, de hojas. Y cada vez que hacíamos reunión, yo llegaba y era a barrer, a trapear, sacudir, porque las sillas se llenaban de polvo, limpiar silla por silla, hacer. Y a veces uno quería hacerlo como rápido, ¿no? Porque, ay, qué pereza. Entonces uno lo hacía como. Y yo me acuerdo que venía mi pastor y me decía: ¿usted lo está haciendo esto para usted o para el Señor, hermano? Y yo, para el Señor. ¿Y a usted le parece que el Señor se merece eso? ¿Verdad? Y volví y pasaba de nuevo. Y así fue como aprendí que lo que yo hago para Dios, lo tengo que hacer de buena manera y lo mejor. A Dios no le podemos dar lo que nos sobra. A Dios no le podemos dar eso que quedó por allá, mi tiempo, todo. A Dios siempre démosle lo mejor. Honremos a Dios si queremos ser bendecidos. ¿Sí? Y otro punto, y es el más candente de todo. Digo, nosotros no somos una iglesia que predicamos y que estamos encima del tema del diezmo y de la ofrenda. Y usted tiene que diezmar, ofrendar y todo. Porque yo creo que cuando usted conoce a Dios y usted entiende lo que Dios hace en su vida, cuando usted hace eso, es lo que nos decía ahora Heisberg. Usted no necesita que alguien ande detrás. Ya es un asunto suyo con Dios. ¿Cierto? Pero tenemos que tener en cuenta lo que dice Corintios. ¿Sí? Dice, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Miren, el secreto, uno de los secretos más grandes para ser bendecidos es la ofrenda, es el diezmo. Y se lo digo no porque, bueno, nosotros no nos llevamos cada quien es libre. Pero si yo estoy en el deber de decirle, ¿usted quiere ser bendecido? Ofrende a Dios. Ofrende a Dios, porque si usted no es generoso con Dios, usted no va a ser generoso con nadie. Si usted no es generoso con Dios, usted no, en su corazón no va a tener la capacidad de ser generoso con los demás nunca. Si usted, miren, a mí alguien me enseñó un día, y desde entonces dije, también está bueno eso. Usted quiere una persona que usted sabe que va a proveer a su casa, a su hogar. Vea cuánto ofrenda, cuánto le da a Dios. Porque si le es fiel a Dios, tenga por seguro que a su pareja le va a dar lo mejor también. Pero si usted es tacaño con Dios, tenga por seguro que usted lamentablemente va a ser tacaño con su pareja, porque usted va a vivir en la miseria.
porque usted no va a tener para darle. Y por más que usted quiera darle a su pareja, usted no va a tener. Y entonces ese es otro de los secretos para ser bendecido. Yo siempre digo, mi mejor momento fue en la pandemia. Económicamente, el mejor tiempo de abundancia que yo tuve fue en pandemia. Cuando todo el mundo estaba estresado, que no alcanzaba, que el dinero, que el trabajo, que esto, que el otro. Para nosotros fue el mejor tiempo. Simplemente porque nosotros decimos ofrendar a Dios. Nosotros no miramos lo que teníamos. Dios enviaba y como Dios enviaba, nosotros ofrendábamos. Y sabíamos para qué cosas. Y así como llegaba, así se iba. Y no nos faltó. No nos faltó en ningún momento. Y miren, yo le doy gracias a Dios. Porque yo a veces puede que no tenga un peso en el bolsillo. O tenga 20,000, 30,000 pesos. Y yo sé que eso lo tengo que poner para algo, para Dios. No me tiembla la mano en dárselo. Porque yo estoy seguro, confiado en que eso es nada a comparación a lo que Él me va a devolver. Y le soy sincero, uno aprende a confiar en Dios en su economía. Ya hasta Nayib aprendió. Amor, Dios va a proveer. Pero amor, sí, yo sé. Y Dios provee. Entonces, dele a Dios. No le tenga miedo, en serio, no le tenga miedo a darle a Dios. Vuelvo y repito, no es, ay, que el pastor ya quiere que... No, le estoy hablando de los secretos de la bendición. Ya está en cada uno después qué hace. Pero son los secretos para ser bendecidos. ¿Sí? Obedezca a Dios. Estudie, medite. Ponga en práctica su palabra. Honre a Dios con su vida. Hónrele a Dios con lo que usted hace. Hónrele a Dios con su servicio. Hónrele a Dios en todo lo que hace. Y va a ser bendecido. Dele a Dios lo que es de Él. Dice Proverbio: honra a Dios con tus primicias y con tus diezmos y nada te va a faltar. Son los secretos para ser bendecido. Y yo les puedo garantizar, porque lo he vivido, Dios no lo va a dejar nunca desamparado. Dios nunca va a dejar de respaldarlo. Dios nunca va a dejarlo a usted en vergüenza. Yo se lo puedo asegurar. Si usted hace, yo se lo puedo asegurar que sí. Pero hágalo de corazón. Hágalo porque usted quiere agradarle a Él, al Señor. Amén.